¿Qué tal? En esta ocasión hablaremos sobre la nariz tapada. La nariz tapada es una alteración muy común que se presenta como sensación de obstrucción total o parcial al paso del aire por la nariz. Se le identifica también como congestión nasal y es una variante de expresión de las diversas anormalidades que pueden afectar la función de la parte alta del sistema respiratorio. En la mayoría de las ocasiones, la obstrucción nasal no se trata de un problema grave. Es una incomodidad persistente que se manifiesta en cada momento que se realiza la mecánica de la respiración, generando esta sensación consciente en la dificultad de una manera prolongada. En forma común se le considera relacionada a la cantidad excesiva en la producción y en la acumulación de las secreciones respiratorias, o sea, el moco, dentro de los espacios nasales, por lo que las primeras medidas adoptadas para mejorar esta sensación van a incluir la aspiración de secreciones con perillas, introducción de papel higiénico para facilitar su limpieza o sonarse la nariz para expulsar las secreciones, con lo que se obtiene una mejoría relativa y transitoria, ya que el principal fenómeno que influye en esa sensación se genera por el aumento de volumen que se manifiesta dentro del interior del tejido respiratorio, que en cavidades muy estrechas o muy cortas, de acuerdo a la menor edad de los niños, es capaz de mantener limitado el flujo habitual del aire. Sus causas son muy diversas, pero en la mayoría de las ocasiones son debidas a infecciones por virus, para producir el clásico cuadro de catarro o gripa. El incremento en su aparición tiene relación con el momento en el que los niños empiezan su convivencia por tiempos prolongados fuera de su hogar. Bajo esta condición, es posible que la incidencia anual oscile entre 3 a 6 episodios, pudiendo triplicarse en el segundo y en el tercer año de vida o en el primero de la guardería, lo que se traduce obviamente en una gran inquietud de tipo familiar. El ofrecer estos datos al conocimiento de la comunidad general sirve para poder establecer un límite de normalidad antes que los integrantes de algunas familias lleguen a considerar que su niño padece de cuadros crónicos por posibles deficiencias orgánicas o de algunas vitaminas en forma específica. Los cuadros gripales no son tan difíciles de identificar al relacionar la obstrucción nasal con estornudos frecuentes, molestias oculares de la garganta, acompañados de otros síntomas generales como pueden ser la fiebre, malestar general, falta de apetito. Y por sus características de respuesta orgánica, el cuadro se autolimita y desaparece en lapso de 3 a 5 días, ameritando solo en la mayoría de las ocasiones medidas conservadoras como controlar, no desaparecer la fiebre en especial, hidratación suficiente, reposo y paciencia. Otros cuadros que pueden manifestar obstrucción nasal clásicamente pueden ser una alteración que se llama atresia, en donde no se forman las fosas nasales de una manera normal, la adaptación neonatal, las virosis sistémicas, la hipertrofia adenoidea, alergia nasal, hipertrofia de cornetes, cuerpos extraños, sinusitis, desviación del tabique, traumatismo, inhalación de partículas nocivas y las respuestas vasomotoras. Al inicio, la más común es la que mencionamos en un principio también, después de la alteración de la formación de las fosas nasales, que es la adaptación al ambiente. Se identifica en los primeros 2 días del nacimiento y es secundaria a la adaptación de la mucosa nasal al aire ambiental, después de haber estado en contacto durante mucho tiempo con el líquido del vientre materno. Esto mejora evitando respirar el aire frío y humedeciendo la mucosa nasal con agua pura. No requiere del empleo de medicamentos específicos. En el caso de la atresia, el cuadro obviamente es más dramático, ya que hay angustia por la ausencia respiratoria al momento de alimentar al niño, porque en ausencia de la permeabilidad nasal, la respiración la va a realizar el niño mientras tiene la boquita abierta. Su manejo requiere de dispositivos especiales en la boquita al inicio y tratamiento también con una cirugía. Cuando el problema son las virosis sistémicas, el cuadro es muy parecido al de un catarro común por realizar ahí su primera multiplicación viral, con la diferencia que en los siguientes días el virus puede tener diseminación a otras partes del cuerpo y afectar como consecuencia otras estructuras corporales, como por ejemplo en los casos de las hepatitis que afectan después al hígado y la varicela, que ambos se pueden empezar manifestando un cuadro de congestión nasal. La
palabra hipertrofia ante otra causa normalmente relaciona al crecimiento excesivo y que su complemento señala el tejido que se encuentra involucrado. Cuando decimos nosotros hipertrofia de adenoides, estamos hablando de un aumento de volumen de las adenoides, o hipertrofia de cornetes cuando estamos hablando de un aumento de volumen de los cornetes. En estos cuadros de hipertrofia, los cuadros de obstrucción nasal van a ser de tipo constante y el niño va a mantener la boca abierta todo el tiempo, incluso para dormir. Este crecimiento excesivo va a requerir el tratamiento especializado por el otorrinolaringólogo para valorar el retiro de ese tipo de estructura. Otra causa normalmente es la alergia nasal, que se manifiesta con obstrucción de la nariz y datos inflamatorios que van a tener una aparición súbita, que incluye ojos y gargantas con sensación de comezón, lagrimeo, estornudos repetitivos, escurrimiento de la nariz, nariz tapada, ardor o carraspeo de la garganta, luego de que se inhala la partícula a la que es sensible el paciente. Esto debe ser valorado por el alergólogo para definir y tratar su causa específica. Para su control se pueden utilizar algunos tipos de medicamentos contra una alergia en general, como son los antihistamínicos, que solo en estos casos tienen un efecto notorio en la mejoría de la sensación de la obstrucción nasal. Y obvio, cuando se emplean para catarros comunes, no van a mejorar en nada la obstrucción nasal. La sinusitis, por retener líquido en los espacios relacionados con la nariz, en los huecos que están a los lados de la nariz, condiciona además accesos de tos predominantemente al momento de acostarse o levantarse por el escurrimiento frecuente de la secreción nasal, y también los niños van a identificarse que llegan a tener un mal olor en su aliento. Las obstrucciones posteriores a un evento de un traumatismo directo en la nariz pueden ser motivadas por la acumulación de sangre en el tabique. Y cuidado, cuando nuevamente se acumula la sangre en el tabique, se puede comprometer su vitalidad del tabique. Por esa razón, se tiene que considerar como urgencia que requiere de una intervención quirúrgica inmediata a fin de evitar la destrucción del cartílago por falta de circulación sanguínea. Esto lo tiene que valorar, obviamente, el médico para definir el tipo de urgencia. La obstrucción aparte ante un tabique desviado solo va a generar dificultad respiratoria al momento de estar acostado de un lado en especial. Cuenta con antecedentes de iniciarse posterior a un golpe en la nariz. Otra causa es cuando un niño se introduce un cuerpo extraño como juguetes, semillas o algún otro tipo de objetos al interior de la fosa nasal, va a empezar a manifestar dificultad para poder respirar cuando se le tapa el lado libre de esa obstrucción, abriendo de inmediato la boca. Al paso de los días, normalmente habrá una respiración ruidosa y de forma inevitable un olor desagradable muy intenso. Estos tres últimos cuadros de preferencia tienen que ser valorados por el especialista en otorrinolaringología pediátrica. En otros casos, algunos niños o adolescentes que se exponen a la inhalación de solventes o drogas o tienen esta alteración que se sospechará, además con los cambios en su comportamiento, además de la obstrucción nasal, y van a tener que ameritar una atención de tipo hospitalario. Por último, hay niños que bajo una estimulación emocional tendrán la acumulación de secreciones o congestión de la mucosa, que puede ser secundario a una exposición al frío, a sesiones de llanto, y esos cuadros generalmente van a corresponder a la obstrucción por un reflejo que normalmente es de tipo neurológico, de tipo vasomotor. Los intentos de mejorar la obstrucción con el empleo de perillas de aspiración o con cotonetes son contraproducentes al funcionar como cuerpos extraños que van a tocar y van a lastimar el tejido inflamado para incrementar su engrosamiento. Ahora, con el empleo de gotas que normalmente se ocupan para disminuir la circulación sanguínea en la nariz, en forma inicial se llega a tener mejoría, ya que disminuyen el grosor de la mucosa al disminuir el riego sanguíneo. Pero los vasos sanguíneos ante ese efecto van a responder con un mayor aumento de volumen al terminar el efecto del medicamento por haberse sentido como agredidos. Y la obstrucción entonces va a empeorar. Y por otra parte, puede haber un daño en el olfato de forma irreversible, ya que normalmente también condicionamos a que haya disminución de la circulación sanguínea en ese tejido nervioso y se pueden causar grados variables de disminución en la capacidad olfatoria. Que esta capacidad olfatoria no existe algún método específico para poderla valorar como se pueden valorar otros órganos de los sentidos.
El empleo de los medicamentos antihistamínicos solo va a dar efecto adecuado en los casos de fondo alérgico. Eso hay que recordarlo bien porque siempre vemos de que algunas personas que tienen cuadro de gripa producido por virus le están dando un medicamento que es contra los problemas de alergia, que son los antihistamínicos. El empleo de las soluciones con sal tiene mayor beneficio en los niños con problemas congénitos de secreciones, como pudieran ser en el caso de la fibrosis quística. Y en niños normales pueden llegar a formar cristales que se van a confundir con el moco seco. En cuanto al tratamiento y el empleo de la vitamina C ante problemas respiratorios, tenemos que aclarar que esta vitamina C solo interviene para ayudar a la reparación de los tejidos en un tiempo menor durante su convalecencia, pero que no influyen en su prevención. De forma natural, se puede obtener la vitamina C en frutos cítricos o en sus jugos, pero de preferencia de reciente extracción y sin exposición prolongada a la luz solar, ya que normalmente el no llevar a cabo estas medidas inactiva a la vitamina C y ya no va a tener sus funciones que normalmente queremos. Se sugiere de preferencia que ante la molestia de congestión nasal no se tomen remedios caseros y se realice de preferencia una adecuada valoración. Bien, con eso terminamos el tema. Esperamos que haya sido de su interés. Nuevamente lo hemos señalado que tiene muchas causas para que nuevamente sea valorado por su médico en especialidad y se defina el tratamiento que tiene que llevar en el plan. Si el video les ha gustado, les pedimos que de preferencia lo marquen con un like y también que compartan el enlace con sus redes sociales. Recuerden que nuevamente tienen ahí el botón para hacer su suscripción si no lo han hecho y también activar las notificaciones. Por lo demás, agradecemos su atención y esperamos contar con ella en el siguiente video. Hasta luego.